Los médicos no siempre acertamos, o los fármacos de vez en cuando producen efectos secundarios indeseables, o no se cura la enfermedad. Sabemos que con un solo fármaco hay 4 grupos posibles, que va bien sin efectos secundarios, que va bien con efectos secundarios, que va mal con efectos secundarios o que va mal sin efectos secundarios. Y esa es la vida, los 4 grandes grupos que podemos resumir. Y eso nos lleva a buscar el tratamiento adecuado a la persona indicada y en el momento oportuno. Y esto es la medicina de precisión. Y voy a hablar un poco de la oncología, de cómo ha evolucionado. Cuando me refiero a oncología me estoy refiriendo a la enfermedad metastásica. Cuando hay un tumor, tiene un periodo de crecimiento local y después aparecen a distancia. La mayoría de los tumores localmente se controla. La cirugía, la radioterapia ha evolucionado mucho y el 90% de las muertes, por decirlo en sentido contrario, son por la enfermedad metastásica. Y la enfermedad metastásica solo se puede tratar con tratamientos sistémicos. Hoy en día, sistemas muy complejos, que es un anticuerpo monoclonal, un sistema hecho artificialmente que va muy selectivamente a una proteína, se hace por ingeniería genética y es muy específico, que es una de las características más importantes, que encima por farmacia se hacen unos enlaces que en un momento determinado, y después lo vamos a ver, vemos cómo explotan. Cuando yo estudiaba, todas las células de un tumor eran iguales. Hoy en día sabemos que todas son diferentes. Ya disponemos de muchas herramientas, pero no podemos olvidar que el médico trata personas. Es el médico humanístico que no se puede confundir con el tecnócrata. Por muchos ordenadores, por muchas iPads, por muchos sistemas que tengamos, estamos ante una persona delante que está angustiada y que quiere ayuda. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y es una de las características de la medicina moderna. ¿Y por qué el cáncer? Bueno, porque el cáncer es la enfermedad del siglo XXI. Es la enfermedad más importante con la que nos vamos a tener que enfrentar en los próximos años. ¿Y qué es cáncer? Pues a día de hoy todavía no lo sabemos. Sabemos que es una enfermedad muy compleja, pero no sabemos cuáles son las causas íntimas que provocan esa locura de algunas células que de repente, de nuestras propias células, que se vuelven contra nosotros mismos. Y esa es la dificultad. Y empezamos a ver que muchos de los cánceres, la gran mayoría de los cánceres, son por algo casual, el azar. A lo largo de la vida se van produciendo mutaciones, que cuando se suman en un momento determinado, como cuando se produce un accidente, hay varias causas que confluyen en un momento determinado y provocan que una individualmente no pasaría nada, pero varias juntas provocan un descontrol en esa célula y que se vuelva descontrolada. Una célula tumoral es una célula probablemente muy lista, pero que se vuelve enemiga y que lucha por sobrevivir contra nosotros mismos. Por eso es tan difícil combatirla. Y el futuro, el mercado en oncología, hemos visto que es una necesidad clínica importante, que es una necesidad social, va a crecer. El mercado oncológico es el que más va a crecer en los próximos años, de fármacos contra el cáncer. La investigación, el 35% de los ensayos clínicos a día de hoy son en oncología. El resto, todas las demás especialidades, el 35% en oncología. Esto pone de manifiesto que es una necesidad importante y que la sociedad ve que es una necesidad, que lo siente como una necesidad. Y van a salir muchos fármacos. Si nosotros ya tenemos hoy en día un problema importante, que es lo que llamamos la toxicidad financiera, que probablemente a vuestro sector también en algún momento puede llegarle,
porque no hay dinero para pagar estas medicinas. Hay tratamientos que están saliendo ahora con bastante éxito que pueden llegar a 100, 150.000 dólares año. O sea, combinemos varios y es absolutamente imposible, pues con 400 lanzamientos en los próximos años de fármacos oncológicos. Y estamos obligados a un cambio, es el pago por valor. No pago por precio, sino pago por valor. Y empezamos a saber qué es valor en medicina, qué es valor en oncología, aunque todavía no nos lo creemos. Lo primero que tiene que cambiar es la organización. La organización que tenemos de silos, esa está condenada a morir, está muerta ya. Es una organización integrada, que se oriente con diferentes especialidades, orientada al paciente. Lo segundo es medir los resultados. El gran resultado que tenemos es la supervivencia, que es bastante sencillo de medir, que en España especialmente no nos gusta medir, no nos gusta compararnos, pero es bastante sencillo de medir la supervivencia. Y hay otros imposibles casi de medir con las herramientas actuales, como es la calidad de vida, como son las consecuencias a largo plazo de los tratamientos. Pero tenemos que avanzar en cómo medir los resultados. Es clave si queremos progresar y llegar a una medicina pagada por valor. Necesitamos sistemas que depuren toda esa información. Información de todo tipo. Clínica, de bases de datos, de modos de vida, del ambiente, de las preferencias del paciente, etcétera, etcétera, y que nos den unas pocas opciones. Y en esto nace la medicina de precisión. La inmunoterapia está revolucionando la oncología. Yo calculo, y no se sabe porque todavía estamos estudiando todo esto, que aproximadamente 1/3 de los tumores se van a controlar con esto. Y lo último, y esto es lo más novedoso, los CRISPR. Sabemos que desde hace poco tiempo que hay repeticiones de pocas bases en el ADN, pues esas repeticiones podemos hacer de cortar y pegar para modificar los genes y hacer que cambien. También tenemos un problema, que esas repeticiones pueden estar en varios genes y lo que vamos a cortar en un gen, igual cortamos uno que no nos interesa. Pero todo esto se está empezando y promete ser un campo importante, por lo menos para el estudio y para el tratamiento de algunas enfermedades. Toda la investigación en medicina se filtra a través de los ensayos clínicos. Durante estos años hemos tenido grandes avances, fruto de los ensayos clínicos. De hecho, los ensayos clínicos modernos vinieron después de la Segunda Guerra Mundial. Antes no había ensayos clínicos. Antes era puramente intuición o prueba y error individual sin tener ningún dato. Pero esto nos ha llevado a toda una maquinaria enorme de ensayos para realizar los ensayos clínicos en la fase preclínica y en la fase clínica. Ha hecho que de 5.000, 10.000 ideas, productos, al final solo se comercialice uno. Y lo más grave de todo es que lleva un tiempo impresionante. Desde que uno tiene una idea hasta que sale el fármaco, la media son 14 años. 14 años. Y 1.300 millones de dólares. Esto tenemos que cambiarlo. Esto no es eficiente y la sociedad nos está exigiendo mucho más rápidos y mucho más baratos. Tenemos que ir orientados a grupos pequeños, a tratamientos muy específicos, a situaciones muy específicas, a muy personal o personalizado también la investigación clínica, porque va a ser la única forma
de avanzar. Tenemos que hacer ensayos clínicos muy individualizados. Necesitamos cambiar. Estamos ya en un momento en que necesitamos un cambio no solo de metodología, pero sobre todo de incrementar de una forma exponencial el conocimiento. Y fundamentalmente el conocimiento biológico, porque el límite es la biología, y que afortunadamente, y espero no equivocarme, por lo menos en oncología el futuro es muy ilusionante y es espectacular en los próximos años.